lenguaje español, todo lo que me estén mencionando debo de entenderlo de acuerdo a lo que es el lenguaje español. Primeramente, división, sabemos que dividir es repartir. Segmento, sabemos que es el pedazo que está en una recta, donde la recta es una sucesión infinita de puntos siguiendo una misma dirección. Sabemos que la dirección es la línea sobre la que se mueve y el sentido es hacia un lado y hacia el otro, que eso también tiene que ver con física, pero que se maneja en matemáticas. Y aquí llegamos a lo que les había mencionado al principio de la clase, razón. Una razón es una división entre dos números. Por lo tanto, voy a repartir pedacitos de un segmento de acuerdo a una división entre dos números. Razón que van a estar dando en el enunciado. Por lo tanto, si a mí me dicen, por ejemplo, calcula, déjenle cambio, calcula los puntos. Perdón, profesor, ¿es una razón qué? ¿Oleada? Esa parte, dada. ¿Es una razón qué? Dada. Ah, gracias. Sí, acuérdense que con el pad no puedo escribir muy bien. Como se los voy mencionando, ahí váyanlo copiando más bien de lo que les digo y no de lo que estoy escribiendo, ¿no? Por eso no copien, sino vayan a la par escribiendo. Bueno, calcula los puntos que dividen al segmento A de coordenadas 3,9 y B de coordenadas menos 6, menos 4 en 7 partes iguales. Acuérdense que los ejercicios con los que les explico a los tres grupos, entonces procuren ver los tres si es que es necesario para que vean las diferencias. No es porque forzosamente tienen que ver los otros videos, solamente si lo creen necesario y conveniente, tienen más de dónde ver y no solamente con lo que estamos tomando en clase. Bueno, ya saben que lo primero que debo de hacer es esquematizar. Sabemos que por aquí está 1, 2, 3 en las abscisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en las ordenadas. También sabemos que se utiliza la proyección ortogonal, que son líneas auxiliares perpendiculares, las cuales nunca las marco, solamente es para que sepan que así se obtiene. Y también por aquí tengo un 5 menos 6 en las abscisas y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en las ordenadas. Con la proyección ortogonal veo que el punto está por aquí y entonces entre esos dos genero un segmento. Si estoy diciendo que se divide en 7 partes, quiere decir que hay una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes y 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Si ustedes se dieron cuenta, para esas 7 partes iguales, utilicé puntos. Este primer punto, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto. Fíjense cómo son 6 puntos para dividir 7 partes, lo cual es un indicativo que tengo desde que estaba pequeño y eso ya lo había observado, o sea, esto no es algo nuevo. Entonces vamos a decir que los puntos que se están generando es el punto C, el punto D, el punto E, el punto G, el que tiene una G y el que tiene una H. Fíjense cómo aquí no lo estoy haciendo muy a escala, pero pues más o menos traten de hacerlo a escala, ¿no? Entonces tengo 6 puntos que debo de calcular. No voy a calcular los 6 porque para calcular los 6 es lo mismo. Lo único que quiero y que detecten es la forma de realizarlo. Y que todo surge a través de un planteamiento. Y ese planteamiento es a través de una proporción. Recordemos que una proporción es una igualdad. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Y habíamos dicho que la razón es una división entre dos números. Por lo tanto, si yo quiero plantear la proporción, vamos a empezar a crear hábitos. Y así como lo hemos hecho hasta ahorita, siempre vamos a declarar de izquierda. ¿Por qué lo vamos a declarar así? Solamente por formarnos un hábito y que no haya ningún problema. Ahora bien, de izquierda a derecha, si yo quiero calcular la proporción para el punto D, por ejemplo, entonces yo me voy a dar cuenta que de izquierda a derecha está la distancia del punto B al punto D con respecto a todo, o sea, con respecto a la distancia del punto B al punto A. Por eso les decía, ¿no? Generalmente en el kinder
cuando estaba, es que si tú divides en 4 partes tienes 1 del total, que es un cuarto, y de ahí viene la razón, que es un cuarto. Entonces, generalmente lo que hacemos es el número menor entre el número mayor. Vamos a quedarnos con ese hábito, que siempre las proporciones les vamos a declarar como el número menor entre el número mayor. Ahora bien, si ustedes observan la figura, estos pedacitos que deben ser iguales, y que obviamente aquí no lo estoy haciendo iguales porque este está más grande, suponiendo que son iguales, yo no sé cuánto mide cada pedacito. No sé si mide 1 centímetro, 1 metro, 1 pulgada, 1.8 kilómetros, 4.3 años luz. No lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que yo sí puedo decir es que la distancia del punto B al punto D, esos son 2 pedacitos, que son los 2 primeros pedacitos. Por lo tanto, la razón yo la puedo escribir como la proporción de 2 pedacitos entre el total. Si yo reviso los pedacitos, pues los pedacitos de A, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pedacitos. Precisamente de lo que yo mencioné aquí, que eran 7 partes iguales. De ahí surge esos 7 pedacitos. Si hubieran sido 8 partes iguales, pues son 8, si hubiera sido 9, etcétera, ¿no? Y de ahí yo ya estoy creando la proporción. Estoy declarando la proporción, estoy planteando la proporción para el punto B, siguiendo el hábito que siempre va a ser de izquierda a derecha y siguiendo el hábito que siempre va a ser el pedacito pequeño entre el pedazo más grande. Acuérdense que eso se llama fracción propia, porque una fracción propia, lo propio, lo adecuado es que el número de arriba sea más pequeño que el número de abajo, porque el número de abajo es el que carga. De ahí viene la definición de fracción propia y fracción impropia. Esto es lo adecuado, el pequeño arriba y el más grande abajo. Bueno, entonces, con eso que acabamos de hacer, acabamos de declarar la proporción. Fíjense cómo esto no es geometría analítica, esto es primaria, ayudado un poquito con álgebra, por el nombre, no por otra cosa, ¿no? El nombre es lo que me lleva a álgebra, pero esto es de la primaria, esto es del kinder, 2 pedacitos de un total, eso es del kinder. Y ahora bien, les había mencionado en la teoría que se va a hacer el cálculo de manera independiente. Entonces lo que voy a hacer es, con esta proporción que acabo de declarar, lo que voy a hacer es realizar la sustitución para las abscisas y también para las ordenadas. Por lo tanto, si yo hago la sustitución para las abscisas, sabemos que en las abscisas la distancia se declara como una resta de las abscisas sobre otra resta de las abscisas, debido a que las dos son distancias y las dos distancias se pueden ver en las abscisas. Ya sabemos que la abscisa es la horizontal, pero también sabemos que si me voy a las ordenadas, va a ser una diferencia de las ordenadas, tanto en el numerador como en el denominador, y aquí también va a ser un 2 séptimos. Ahora bien, yo les había dicho que para que no haya confusiones, sigan este orden. Si primero aparece la B, primero hay que escribir la B, y si luego aparece la D, luego escribo la D, y si luego aparece la A, pues hay que escribir la A. Por lo tanto, no es lo que estoy viendo en la figura, salvo el izquierda y derecha, sino ya es más bien lo que yo estoy viendo en la declaración de la distancia. Por lo tanto, aquí voy a escribir una B, aquí voy a escribir una D, y lo mismo en el numerador, aquí escribo una B y aquí escribo una A, por lo que estoy viendo de la declaración que yo hice desde el principio cuando yo vi la posición de los puntos. Lo mismo acá, en las ordenadas va a ser la ordenada de la B menos la ordenada de la D entre la ordenada de la A. Recuerden que nunca se dice XY, porque estamos hablando de ubicaciones de abscisas y de ordenadas. Generalmente en todos los videos que van a ver en la red, o la gran mayoría, todo el mundo dice X y Y. Y eso es un gran error, porque este eje no se llama eje X, ese eje se llama eje de las abscisas. Y en el eje de las abscisas podemos simbolizarlo con una X, pero no es a fuerzas el eje de las X. Escribir aquí eje de las X es un error. También escribir aquí eje de las Y es un error, porque no se llama eje X y eje Y, sino se llama eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Bueno, ahora bien, si yo quisiera hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacer una proporción, y esa proporción va a ser para el punto F. Para el punto F hay que hacer lo mismo. De izquierda a derecha, recuerden que siempre va a ser de izquierda a derecha. Entonces, yo voy a tener
una distancia que parte de la izquierda, que es el punto B, hasta el F, que ese es el pedacito menor, entre el total, que es la distancia desde la izquierda, que es B, hasta el extremo del lado derecho, que es A. Acuérdense que es el menor entre el mayor. Y entonces yo cuento los pedacitos, y si cuento los pedacitos, resulta que para llegar a F es un pedazo, dos pedazos, tres pedazos, cuatro pedazos, muy a diferencia del otro. Por lo tanto, aquí la razón, recuerden que la razón es una división entre dos números, la razón aquí es de 4 séptimos, porque se sigue manteniendo que todo el segmento está dividido en 7 partes. Y de manera similar, si yo quiero declarar otra proporción, obviamente esa proporción me sirve para calcular los puntos, yo puedo declarar otra proporción y esa otra proporción es para otro segmento, por otro punto, digamos que ahora quiero el punto H. Siguiendo con lo mismo, entonces debo describir la distancia del punto B al punto H. Acuérdense que siempre va a ser de izquierda a derecha. En ese sentido, ¿pudiera ser al revés? Sí, sí pudiera ser al revés, pero vamos a hacer un hábito que siempre sea de izquierda a derecha. Dividido entre la distancia de B a A. Y aquí, si cuento los pedacitos que hay desde la B hasta la H, es 1, es 2, es 3, es 4, es 5, es 6. Y entonces, si son 6 pedacitos, eso quiere decir que aquí es un 6 entre un total que es 7. Espérame tantito. No, ya no, bebé. No, ya no. Porque huele agrio, bebé. Bueno, entonces, disculpen. Entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo, ya que declaré la proporción, aquí hago una sustitución. Y acuérdense que la sustitución es sobre las abscisas y las ordenadas para poder posteriormente calcular las coordenadas. También aquí voy a sustituir en las respectivas abscisas y con las respectivas ordenadas. Entonces, siguiendo lo mismo que les acabo de mostrar, aquí es una abscisa de la B menos una abscisa de la F dividido entre una abscisa de la B menos una abscisa de la A, y esto debe ser igual a una razón que son 4 séptimos. Aquí nos vamos con las ordenadas, aquí es ordenada de la B menos ordenada de la F entre la ordenada de la B menos la ordenada de la A, y que esto también es 4 séptimos. Obviamente aquí lo que quiero calcular son las coordenadas del punto F. Hace rato era para el punto D y ahorita nos vamos a ir para el punto H. Y entonces aquí lo que escribo es la abscisa de la B menos la abscisa de la H dividido entre la abscisa de la B menos la abscisa de la A, igual con la razón que es 6 séptimos. Recuerden que se debe mantener el orden, así como lo habíamos hecho al principio cuando estábamos hablando de distancia, cuando estábamos hablando de dependiente y cuando estábamos hablando de punto medio. ¿Alguien me quiere decir qué escribo acá abajo? 14, 21. 27, 32, 90, 14. 14 serían las ordenadas, la ordenada de la B menos la ordenada de la H sobre la ordenada de la B menos la ordenada de la A, lo que da igual a 6 séptimos. Ok, muy bien, gracias, Dios te pague. Bueno, aquí vamos a aclarar alguna situación. Se los digo continuamente a mis alumnos, ¿no? Cada vez que ustedes dicen sería, sería es muy impersonal. Es como no estoy seguro, pero tal vez sea. No. Todas las cosas que digan las deben de decir con seguridad porque están argumentándolo con los conocimientos que acaban de adquirir. Entonces, siempre hay que decir es esto. Y el decir es, se están adueñando ustedes de lo que ustedes creen. Posiblemente esté mal fundamentado y entonces el docente te tiene que decir, bueno, eso que tú sabes, tienes que moverlo un poquito para llegar al conocimiento exacto. Pero por favor nunca utilicen el sería, porque el sería es hablar de una persona que es insegura, es hablar de una persona que no quiere tomar responsabilidad sobre su vida y es una persona que no decide tomar la palabra. Entonces, por favor, no digan sería, eso hágalo en toda su vida. Nunca digan sería, podría, no, es o puede, para que ya tengan y vayan marcados esa seguridad. Obviamente, ya que tienen esto, lo que pueden hacer ya es sustituir. Por lo tanto, si yo ya hago la sustitución,
y obviamente saben que sustituir es reemplazar, entonces lo voy a hacer solamente para el primero, para el punto D. Entonces, en lugar de escribir la abscisa de la B, pues la abscisa de la B ya lo conozco, que es un menos 6, y entonces empiezo a reemplazar. Por lo tanto, aquí es un menos 6, que le resto, dejen hacerlo un poquito más para acá. Es un menos 6 menos una abscisa de la D, donde la abscisa de la D obviamente no la conozco porque es el punto que yo estoy calculando, y lo divido entre la abscisa de la B, donde la abscisa de la B, sí, pues es el mismo, es un menos 6, y le resto la abscisa de la A, donde la abscisa de la A es un 3. No necesito paréntesis porque sabemos que ya está indicada la multiplicación con este menos por 3. Fíjense aquí cómo va a ocurrir algo curioso, porque este número y este número son idénticos. Al ser idénticos, se va a repetir el mismo número y no hay ningún problema, ¿no? Es parte de la sustitución debido a cómo se declaró la proporción. Y esto es 2 séptimos. Eso obviamente fue... Maestro. Dime. Se me trabó un poco en esta parte, ¿lo podría volver a repetir, por favor? Ajá, estoy reemplazando. Entonces lo único que vi es que aquí tienes una abscisa de la B y pues la sustituiste, o sea, la reemplazaste por el valor que tienes por acá. Y lo mismo ocurre con el denominador, o sea, en el denominador está el mismo número, por eso se escribe el mismo número. Y la abscisa de la D, como es el punto que estás calculando, obviamente no lo conozco, por eso se escribe como una incógnita, que es la abscisa de la D, y la abscisa de la A, pues simplemente se observa el valor numérico que tengo declarado en el enunciado y pues ya se escribe el menos 3, ¿no? Obviamente la razón se mantiene tanto para la abscisa como la ordenada. Ahora vamos a hacerlo para la ordenada. En la ordenada me están pidiendo primero la ordenada de la B. La ordenada de la B es un menos 4, vamos a repetir aquí el menos 4, y le voy a restar la ordenada de la D, que obviamente no la conozco, y la voy a dividir entre la ordenada de la A, que si yo la observo por acá, la ordenada, que es el segundo número que se escribe adentro del paréntesis, esto es un 9. Obviamente, también puedo hacer la sustitución para la otra abscisa del punto F, también puedo hacer lo mismo para la ordenada, para la ordenada del punto F, y también lo puedo hacer para la abscisa del punto H, la abscisa de H, y también para la ordenada de H. O sea, eso es lo mismo, ¿no? Solamente vamos a terminar para que vean lo que se puede hacer en todas, ¿no? Ahora bien, ya que hice la sustitución, pues si se dan cuenta, desde hace rato ya no estoy haciendo geometría analítica. Geometría analítica solamente fue abscisa, ordenada. Y ya, lo demás no es geometría analítica, lo demás es orientación, donde la orientación de dónde es arriba, abajo, izquierda, derecha, eso me lo enseñaron en la primaria y en el kinder. Y de ahí todo lo demás, lo de proporción también fue del kinder, lo de razón también fue del kinder, con álgebra. Por lo tanto, no estamos haciendo más que tomar conocimientos previos. Por eso les mencionaba, ¿no? Geometría analítica prácticamente es nada. Lo que sí es mucho es lo relacionado a los conocimientos previos. Entonces, después de la sustitución, primeramente, ¿qué debo de hacer? Pues me doy cuenta que aquí hay una resta. Y me doy cuenta que esa resta se debe de hacer primero porque yo tengo una raya de fracción. Recuerden que la raya de fracción son paréntesis. Al ser paréntesis, forzosamente primero debo de hacer la operación que está en el numerador, y ya que terminé la del numerador, hago la del denominador y hasta el último hago la división. Por ahí viene un problema muy grave que hacen muchos, que quieren cancelar este con este y este con este, lo cual pues ni al caso, porque para empezar no existe la cancelación, y para continuar yo no puedo hacer eso debido a la jerarquía de operaciones. ¿Qué menciona la jerarquía de operaciones? Primero vas a hacer las operaciones que están entre paréntesis, y estos dos son paréntesis porque la raya de fracción te indica que eso es un paréntesis, aunque no esté escrito. Por lo tanto, el primer concepto que aplico es el de jerarquía de operaciones. ¿Puedo hacer esta división? No, porque primero debes de hacer esta resta y luego esta resta. Ahora bien,
habíamos dicho que debido a las jerarquías de operaciones, yo no puedo hacer esta división. ¿Por qué no puedo hacer la división? Porque primero debo de realizar las operaciones que están entre paréntesis. Eso implica entonces que todos aquellos que quisieran dividir menos 6 entre menos 6 no se puede, porque la división se debe de hacer hasta después de la operación que está en el numerador y la operación que está en el denominador. Así que ahí por favor tengan mucho cuidado con los conceptos que van a utilizar, porque obviamente eso me respalda que lo que yo vaya haciendo sea exacto y sea preciso. Entonces, por jerarquía de operaciones, dijimos que lo primero que debemos de hacer es la operación que está en el numerador. Pero ahora bien, ya que reviso el numerador, resulta que en el numerador tengo un menos 6 y tengo un menos xd. Bajo el concepto de términos semejantes, acuérdense que los términos son aquellos que tienen o pueden tener diferente número, pero todo lo demás debe de ser igual. Entonces, si yo me voy al concepto de términos semejantes, resulta que esta operación no la puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Pues porque este es un número y porque este es una variable. Como no puedo hacerla, entonces me voy al denominador. En el denominador hay un paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis. Me doy cuenta que en el denominador estos sí son términos semejantes, pero esos términos semejantes tienen el mismo signo. Por lo tanto, como tienen el mismo signo, lo que voy a aplicar en el denominador es algo que se denomina ley de la suma. Y la ley de la suma implica que yo sume los dos números y se deje el signo que predomina, que es el negativo. Ahora bien, ya que hice eso, me voy a dar cuenta que aquí tengo una división. Y esa división, si aplico un concepto que se denomina operación inversa, yo puedo multiplicar este denominador por el respectivo numerador, realizando la operación inversa. Aquí hay una división, multiplica el numerador. Y entonces, al realizar la operación inversa, me voy a dar cuenta que también este 7 puede multiplicar al numerador que está en el miembro izquierdo. Sin embargo, para poder realizar esa operación, lo que debo de aplicar es la propiedad distributiva. ¿Por qué necesito aplicar la propiedad distributiva? Pues porque esta multiplicación se va a distribuir entre los dos elementos, ya sea de la suma o ya sea de la resta. Entonces, aplicando todos esos conceptos, ya puedo pasar al siguiente paso. Acuérdense que cada paso va relacionado al dominio de los conceptos que yo tengo. Entonces, le comienzo. Primeramente, habíamos dicho que voy a aplicar la operación inversa. Por lo tanto, este 7 multiplica al primer elemento y multiplica al segundo elemento. Al hacer la multiplicación, concepto de operación inversa y de propiedad distributiva, recuerden que propiedad distributiva es distribuir la multiplicación entre los elementos de la suma o de la resta, se van a dar cuenta que también necesito agregar otro concepto que se denomina ley de los signos. Porque, si ustedes observan, este 7 es positivo y el primer elemento y el segundo elemento, los dos son negativos. Eso implica que voy a estar multiplicando signos diferentes. Y ya saben que la ley de los signos me habla que la multiplicación de signos iguales es positivo y la multiplicación de signos diferentes es negativo. Por lo cual, aquí me va a dar por resultado un menos 42, me va a quedar menos un 7 abscisa de la D, igual, ya habíamos mencionado que debemos entonces primeramente hacer la ley de la suma. Como son signos iguales, sumo los números, me da 9, respetando el signo que predomina, que es menos 9. Y ese menos 9, al hacer la operación inversa, multiplica al 2, que es positivo. Por lo tanto, aplico ley de los signos, y ese menos 9 por ese 2 me va a resultar en un menos 18. Y de ahí, en un solo paso, pues ya apliqué muchos conceptos. ¿Alguna duda en lo que hice aquí? Sí, yo tengo una duda. Dime. ¿Me puede repetir el paso de cómo sacó el menos 18, por favor? Ajá. Acuérdate que son muchos conceptos. Primer concepto es ley de la suma. Ley de la suma es que estos números son del mismo signo. Por lo tanto, sumas el 6 y el 3 y te da 9. Respetando el signo que predomina, que es negativo. Entonces, de aquí te dio un menos 9. Por operación inversa, ese menos 9 va a multiplicar al numerador. Como el menos 9 multiplica al 2, este menos por este más te da un menos, y este 9 por este 2 te da el 18. Y así aplicando varios conceptos, ya tienes el resultado que es menos 18. ¿Sale bien? Ok, gracias, ya entendí. Ok, ¿alguien más? Profesor, yo tengo dos dudas. Dime. La primera es, ¿qué dice la primera palabra?
Es que como no me puedo concentrar en otro. Jerarquía de operaciones. Ok, y mi otra duda es, ¿podría volver a explicar por favor lo de la propiedad distributiva? Sí, ahorita luego con el siguiente. ¿Sale bien? Bueno, acuérdense chiquitos de lo que acaba de decir su compañero, ¿no? Cuando iba en el kinder, se lo estoy diciendo muy en plan, cuando iba en el kinder solamente jugaba. Cuando empiezo a ir un poquito más arriba del kinder, aprendo jugando. Cuando llego a la primaria, por primera vez me empiezan a dictar y por primera vez me empiezan a leer para que yo entienda. Obviamente, el brinco de jugar a dictado, a leer y a que yo entienda, pues es complicado. Pero obviamente es lo que se debe de hacer para que vaya madurando sus conexiones neuronales. Durante toda su vida han ido avanzando, 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 avanzando. ¿Cuál es el brinco que deben de dar desde álgebra? Desde álgebra tienen que hacer, ponen atención, escriben y al mismo tiempo les van surgiendo dudas. O sea, todo a la par. No es que no puedan, es que deben de esforzarse todos los días por hacerlo. Todos los días. No pongan atención y luego escriban. No, es a la par. A la par. Escuchen, escriban. Vayan obteniendo dudas y vayan obteniendo resultados. Inclusive hasta vayan haciendo anotaciones, ¿no? O sea, todo eso lo pueden hacer. Ya están en una edad neuronal de poderlo hacer. Si no se forzan, lo único que va a ocurrir es que su cerebro se va a volver flojo, va a preferir estar haciendo otras cosas y nunca van a poder avanzar. Y si todos queremos llegar a la superior, o llegar a una maestría, o llegar a un doctorado, o llegar a lo que sea, pues hay que forzarlos. Así que eso es disciplina, pero es disciplina ya con ustedes. Olvídense que su papá les diga puros dieces. No, o sea, lo importante es que vayan estudiando y aprendiendo a ser cada vez mejores estudiantes. Eso ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Bueno, vamos a aplicar lo mismo. Si se dan cuenta, aquí tengo un 7. Este 7, por operación inversa, se va a distribuir la multiplicación. Acuérdense que aquí está dividiendo. Se va a distribuir la multiplicación sobre el primer elemento y sobre el segundo elemento. Al distribuir la multiplicación, quiero decir que el 7 lo multiplico por el menos 4 y el 7 se multiplica por el menos ordenada de la D. Por lo tanto, si hago la multiplicación, aplicando obviamente también ley de los signos, me va a quedar que más por menos es menos, 4 por 7 es 28, y este 7 por el menos 4 ordenada de la D, pues me queda precisamente menos 7 ordenada de la D. Ahí apliqué la propiedad distributiva. Distribuyo sobre el primer elemento y sobre el segundo elemento. No se llama producto cruzado, porque varios maestros de pocos recursos le llaman producto cruzado, y ni al caso, ¿no? Ahora bien, aquí tengo los dos números que tienen el mismo signo. Por lo mismo utilizo ley de la suma. La ley de la suma menciona que debo de sumar este 4 con este 9, el resultado es 13, y se debe de menos 13. Y ese menos 13 por operación inversa multiplica al más 2 por leyes de los signos, entonces me queda un menos 26, que eso se debió, obviamente, por lo que fue la aplicación de los conceptos que les acabo de mencionar. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, sale bien. Para que les quede claro y no haya ningún problema, dejen hacer una sustitución más para que podamos aplicarlo. Y entonces vamos a escribir la sustitución. Y aquí sabemos que la abscisa de la B es un menos 6. Perdón, es un menos 6 menos la abscisa de la E dividido, dividido entre un menos 4 menos una abscisa de la A, entre un menos 6 menos una abscisa de la A que es menos 4, y esto es 4 séptimos. Fíjense cómo aquí ya se convierten muy rápido, porque esta y esta es la misma. ¿Por qué? Porque iniciamos de izquierda a derecha. Esta y esta es la misma porque iniciamos de izquierda a derecha. Esta y esta es la misma porque iniciamos de izquierda a derecha. Lo único que cambia es la razón. O sea, la proporción, el miembro izquierdo es idéntico. Lo único que cambia es el miembro derecho, que se obedece a la proporción. Entonces, de manera similar, va a ser lo mismo que está acá, con la única diferencia que ahora es para el punto E. Ah, no era para el punto F. Disculpen, aquí me equivoqué. Es el punto F. Le escribí una E y no es de E, es del punto F. Ya. Y entonces aquí también tengo un menos 4
menos la ordenada del punto F dividido entre un menos 6, no es cierto, no es un menos 6 porque estoy hablando de las ordenadas, es un menos 4 menos un 9 y esto es igual con 4 séptimos. Acuérdense que aquí me van a faltar dos sustituciones, la abscisa del punto H y la ordenada del punto H, que eso lo pueden hacer ustedes a manera de estudio y de tarea. Entonces, vamos a aplicar nuevamente los conceptos que les dije y que se aplican los mismos conceptos para todo, ¿no? Primeramente, propiedad distributiva. Este 7, por operación inversa, se va a distribuir la multiplicación sobre los dos elementos, obviamente también utilizando la ley de los signos. Y entonces, lo que voy a tener es un menos 42 menos 7 veces la abscisa de la F, que va a ser el resultado de esta ley de la suma, porque los dos son negativos, por lo tanto me queda un menos 10, y el menos 10 multiplicado por el 4, eso me da por resultado un menos 40. Pero si se dan cuenta, utilicé los mismos conceptos, no hice uso de otra cosa más de los mismos conceptos, porque pues al final de cuentas estoy trabajando lo mismo. Y entonces, ¿alguien me quiere decir qué escribo aquí? 14. 21. Dime. Yo tengo una duda. ¿Por qué menos 40? Primero deja que me dicten y ahorita voy con tu duda. Dime 14, ¿qué escribo? Menos 28 Menos 28, ajá, menos 7 veces la ordenada del F, ajá. lo que da menos 26. ¿Menos cuánto? 26. Menos 26. No, 21, profesor. 21, dime 21, ¿cuánto da? Es un 4, ¿verdad? El que está en la 9 da menos 52. Ok, muy bien. Entonces ya le puse la participación a la 14 y también le pongo al 21. Bueno, ahí tengan mucho cuidado, por favor, tengan mucho cuidado porque obviamente hay que aplicar el concepto. Ahorita les explico esta situación, comenzando con la pregunta que me hizo su compañera, que por qué me daba el 40. Va de nuevo. Esto es dominar el concepto, O sea, insisto, no crean que matemáticas solamente es pasar, cancelar, eliminar. Profe, Dime. había unas compañeras que decían que si las podía dejar pasar. No sé si todavía estén. No, ya no hay nadie. Eso lo andaba checando desde hace ratito. Dios te pague por avisarme. Bueno, entonces, ¿cómo surge el 40? Acuérdense que aquí hay un menos 6 y un menos 4. Por ley de la suma, esto me da menos 10. ¿Por qué? Porque se suman los dos números y se deja el signo que predomina, que es el negativo. Entonces, al ser este un menos 10 y por operación inversa multiplicarse al numerador, es como me surge el menos 40. De la misma manera, el asunto del menos 56, que su compañera me había dicho originalmente que era menos 23. Fíjense bien, aquí tengo un 4 y aquí tengo un 9. Los dos son negativos, por lo tanto aplico ley de la suma. Quiere decir que sumo 4 más 9, que son 13, y predomina el signo negativo, que es menos 13. Entonces, este menos 13, ahora lo voy a multiplicar por el numerador. Profesor, otra cosa. 4. Por lo tanto, aquí me queda un 56. Dime. Profe, le había dicho 52. Sí, ya me di cuenta. Era un 52, tienes razón. Aquí es un 52. Ahora sí que yo fui el que escribí mal y escribí 56. Entonces, ¿por qué me da 52? Pues porque es el menos 13 por el 4, donde es 4 por 3, 12, llevo una, y me queda, por ley de los signos, menos, y con el 1 que lleva me da el 52. Entonces, ahí tengan mucho cuidado en la aplicación de todos los conceptos. Obviamente, a su nivel hay que aplicarlos todos. Dime. Se equivocó en un número. ¿Cuál? Dime. En vez de menos 4 era 3. En el de la F. En el que estamos haciendo se equivocó abajo. Abajo, ¿dónde abajo? Ah, ya vi, sí, tienes razón. Aquí es un 3, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí. En el denominador. Dime en el denominador, porque si me dices abajo, estaba buscando hasta acá abajo, ¿no? Y pues allá abajo Sí, no, perdón. era en el denominador. ¿Qué número de lista tienes? 39. 39. Sale bien. Entonces es un 39. Fíjense cómo por una distracción, obviamente yo soy más susceptible a cometer distracciones, porque pues les estoy explicando, estoy pensando en la lista y pues estoy pensando en lo que les tengo que decir. Y aparte también pues tengo que estar viendo a mi hija que está aquí al ladito y estarla cuidando, ¿no? Entonces son como que más responsabilidades, así que es obvio que llegue a cometer
distracciones. Entonces, corrigiendo, este es un menos 9. ¿Por qué? Porque los dos números son negativos. Se suman el 6 y el 3, me da 9. Y como predomina el signo negativo es un menos 9. Y ese menos 9, entonces, lo que hace este menos 9 es multiplicar al 4. Y eso me genera que este menos 9 por este 4 aquí no sea 40, sino sea menos 36. Que de ahí obviamente si hubiese seguido con esa imprecisión, pues no hubiera dado el resultado adecuado, ¿no? Aquí es un menos 36. Sale bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Ok, si nadie ve el micrófono es indicio que estamos bien. Y entonces vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es, ¿qué voy a hacer? Pues primeramente, me doy cuenta que aquí hay una resta, pero resulta que estos no son términos semejantes. Entonces, basándome en el concepto de términos semejantes, observo entonces que estos no son semejantes. Sin embargo, este 42 con este 18 sí son semejantes. Como estos son semejantes, entonces yo lo que debo de hacer primeramente es una operación inversa para que puedan estar en el mismo miembro de la ecuación. Para hacer la operación inversa, este que es negativo va a ser un número positivo. Y entonces hacer un número positivo por operación inversa, surge que tenga un signo negativo y un signo positivo. Eso implica entonces que al ser signos diferentes, lo que yo debo de aplicar va a ser la ley de la resta una vez que haya hecho la operación inversa y que aquí quede un 42. Que menciona la ley de la resta, si son signos diferentes, haz la resta de los dos números y deja el signo del número mayor. Como el número mayor va a ser un 42, pues obviamente ahí tenemos que dejar el respectivo positivo. Y entonces, aplicando esos tres conceptos, obtengo que menos 7 veces la abscisa de la D es un positivo, que no se escribe el positivo, y me va a dar por resultado la resta del 42 con el 18, me da por resultado el 24. Y de ahí pues ya obtuve el primer resultado parcial. ¿Qué hago? Hago lo mismo con lo demás. Aquí no son términos semejantes, estos sí son términos semejantes, pero para que estén en el mismo lado debo de aplicar operación inversa, por lo tanto aquí me queda positivo, y al ser diferente se utiliza la ley de la resta, predominando el signo del más grande, que es el positivo. Por lo tanto, aplicando esos tres conceptos y todas esas rayitas que les hago es precisamente para que entiendan que ese es un procedimiento mental, me queda que estos son menos 7 veces la ordenada de la D, y me da por resultado un más 2, donde sabemos que el signo positivo no se escribe, y solamente se escribe el 2. Lo mismo hago con la tercera. Aquí vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, no son términos semejantes. Los términos semejantes son los que tengo en ambos miembros, por lo tanto realizo operación inversa, me queda un más 42, como son signos diferentes realizo la ley de la resta, predominando el signo positivo porque es el mayor, y entonces ya puedo escribir el resultado, donde el resultado es menos 7 veces la abscisa de la F, me da por resultado un más 6, donde no se escribe el signo, solamente se escribe el 6. ¿Alguien me quiere decir qué escribo acá? 12. 21. Dime 12. 24. Va a ser menos 7 veces la ordenada de la F, Ajá. menos 52 más 28 es... Espérame tantito. Sí, esa parte mental hay que mejorarla, ¿eh? No hay que hacerlo con calculadora, hay que hacerlo Menos mentalmente. 24. 24, ¿seguro? Menos 24. Ok. Predomina el positivo. Sí. ¿Predomina el positivo? No, el negativo, perdón. De menos 52. Sale bien, muy bien. ¿Dudas, chiquillos, en lo que hice en este paso aplicando tres conceptos? Ok. Acuérdense que lo importante es dominar el concepto, porque los conceptos se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Y si dominan los conceptos, ningún ejercicio les va a costar trabajo. Profe, Dime. nada más para una aclaración. El signo del negativo se cambia al positivo cuando se despeja ya por la ley de la resta, ¿no? Ok, fíjate bien, Los despejes no existen. ¿Por qué no existen los despejes? Porque un despejar en el lenguaje español es quitar todo lo que te estorba de la mesa. Es quitar todo lo que te estorba de tu casa. Es quitar todo lo que te estorba de un lugar físico. Por eso no existe el despeje en matemáticas.
Lo que existe son operaciones inversas para que tú puedas lograr calcular el valor de una incógnita. Por eso, aquí hay un signo negativo que por la operación inversa, esta operación resta, en el miembro derecho va a ser una operación suma. Y entonces al ser una operación suma, resulta que te quedan diferentes signos y entonces aplicas la ley de la resta porque son signos diferentes. Pero aplicaste ahí la ley de la resta porque anteriormente era negativo y con la operación inversa me queda una operación positiva. Ahí nada más como que tienes que aclarar bien los conceptos, porque es necesario, ¿no? Insisto, no va a ser en un día, en promedio va a ser en 21 días, por eso es bueno que me pregunten y que me digan, oiga, quiero aclarar esto, perfecto. Pero sí recuerden que es diario y diario y diario y diario para que vayan utilizando el lenguaje español como se debe de utilizar. Por eso, todos aquellos que les enseñaron con despejar, tienen una grave apreciación del lenguaje español porque el despejar es un verbo utilizado en una acción, utilizado en algo físico, no en algo matemático. En algo matemático solamente hay operaciones y hay operaciones inversas para calcular el valor de variables. Pero eso, insisto, no se los han dicho porque pues generalmente hablamos mal el español. Todos utilizamos mal el lenguaje español, ¿no? Hay algunos que tratamos y hacemos el intento porque sea mejor. Pero vayan, como por ahí me decía un maestro, ¿no? ¿Para qué te vas a aprender taekwondo con un maestro malo? ¿Para que te pateen? Pues no, mejor vete con un maestro bueno, aunque te ponga unos entrenamientos donde terminas súper cansado y rendido. Pero qué bueno, porque gracias a eso, a esa exigencia de ese buen maestro de taekwondo, vas a aprender bien taekwondo. De lo contrario, vas a ser un perdedor en todos tus combates. Entonces, esfuércense, poco a poco. ¿Cuánto tiempo? 21 días, en promedio. Lo máximo, 42, estudiando diario. Poco a poco, tómenlo con calma. Ok, ¿algo más? Sale bien. Bueno, entonces, ahora bien, como yo necesito calcular el valor de la incógnita, me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, también acá y también acá. Por lo tanto, la operación inversa de la multiplicación es una división. Y si ustedes van a hacer la división, pues simplemente van a dividir 24 entre menos 7. Recuerden, aquí está multiplicando y aquí va a dividir. Y si se acuerdan de las tablas de multiplicar, 2 por 7, 14, 3 por 7, 21, 4 por 7, 28. Eso quiere decir que no se puede dividir. Como no se puede dividir, quiere decir que lo único que voy a aplicar en ese primer caso simplemente va a ser la operación inversa y obviamente voy a aplicar la ley de los signos. ¿Por qué la ley de los signos? Porque como aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división y va a quedar una división del positivo entre el negativo. Y sabemos que si se divide en dos signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, la abscisa del punto D es un menos 24 séptimos debido a que no se puede repartir. 24 entre 7 no se puede repartir y tampoco se puede simplificar la fracción. ¿Qué es simplificar la fracción? Es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Hago lo mismo con el siguiente y aquí me queda que la Profesor. D es un menos 2 séptimos. Dime. ¿Y el signo negativo se deja ahí? Fíjate lo que me dijiste, ¿eh? El signo negativo se deja ahí. Ok, esto dejar ahí no lo puedo aplicar en mate porque no estoy depositando físicamente en un lugar a un objeto. Lo que estoy haciendo es realizar operaciones. Aquí hay una multiplicación. Si observas, el menos multiplica al 7 y multiplica a la abscisa. En otras palabras, el menos 7 multiplica. Como todo este número, que es un número entero, los números enteros son aquellos que son los números naturales con signo, resulta que este número entero aquí multiplica. Y la operación inversa, acuérdate que no estoy hablando de dejar ahí. La operación inversa es divide. Este mismo número divide. Y como divide, se aplica la ley de los signos, dándome negativo, y entre el 24 y el 7 no puedes hacer nada, por lo tanto se escribe tal cual. Es una fracción que no se puede ni simplificar. ¿Qué es simplificar la fracción? Dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Qué es dividir? Dividir es repartir. Como no se puede aplicar ningún concepto, lo escribimos idéntico. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Acuérdense que el problema es que muchos les enseñaron con pasar. Entonces piensan que está negativo, se pasa positivo. Pues no, porque no estamos hablando de un objeto que tú agarras
y lo pasas enfrente de otra persona. Por eso es inadecuado utilizar la palabra pasar. O sea, todo lo que lo utilizan está mal porque están en el lenguaje español. Entiendan eso, es el lenguaje español y tengo que hablar de acuerdo a lo que me marca el lenguaje español. Por eso, una operación es una instrucción y esa instrucción tiene una instrucción contraria que te lleva, inversa, que te lleva al mismo número. La operación inversa, la suma y la resta, porque la suma y la resta te llevan al mismo número. La multiplicación con la división te regresan al mismo número y la potencia con la radicación te regresa al mismo número. Por eso son operaciones inversas, pero no se definen como pasados. No son pasados, porque pasados, si voy a estar pasando, pues como que no entra en matemáticas, pues. Pero obviamente se debe al formalismo, pues. Matemáticas es formal gracias al lenguaje español. No es porque sea formal. El lenguaje español lo hace formal, lo hace abstracto. Y entonces en la siguiente, bajo el mismo concepto, resulta que la abscisa de la f se va a calcular con una operación inversa, donde aquí tengo un menos 7 que está multiplicando, por lo tanto va a dividir al 6. Pero como no se puede repartir, o sea, no se puede dividir ni se puede simplificar la fracción, solamente se aplica la ley de los signos, quedándome un menos 6 séptimos. ¿Alguien me quiere decir qué escribo acá? 2. Dime 2. 21. Dime 2. 24 séptimos. Todo completo. Menos 24 Todo séptimos. completo. Uno. Dime 2. X F es igual a menos 24 séptimos. Ok. Número 1, dime. Ordenada de F Ajá. igual 24 séptimos positivo. Ok, muy bien. La ordenada de la f es el menos entre menos, te da un más, el más no se escribe y solamente me queda 24 séptimos. Tengan cuidado, acuérdense que no se dice X y Y, se debe decir abscisa y ordenada. También tengan cuidado porque no es que sea sangrón o que sea como que exagerado, simplemente las cosas se tienen que decir como se deben de decir y ya, no hay vuelta de hoja. Es como el otro día le dije a mi hija, es que me rompí el músculo de la nalga. Ella dijo, ¿qué feo se oye eso? Y le digo, sí, pero pues así se llama el músculo, pues. O sea, así es tal cual, ya, ¿para qué le buscamos de pompa o lo que sea, no? O sea, así se llama. Díganlo como es, sin temor, o sea, ya se acabó. Pero pues hay que ser estrictos en tu forma de hablar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Ok, como dice lo que dice mi hija, ¿no? A mi hija le cuesta mucho trabajo decir viejo porque dice que se oye muy feo. Y le digo, bueno, pero es que viejo es viejo ya, o sea, así es el nombre, ¿no? Simplemente. Entonces digan las cosas como son y ya se acabó, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo de geometría analítica, de aquí lo único que hay es abscisa y ordenada. Ya, se acabó. O sea, en geometría analítica no te voy a evaluar geometría analítica, te voy a evaluar todo. Y todo quiere decir todos los conceptos de álgebra, todos los conceptos de aritmética, todos los conceptos de todo lo que tú sabes, hasta la proporción, ¿no? Porque aquí a lo mejor se equivocan y en lugar de decir, les voy a poner un ejemplo, ¿no? En lugar de decir la distancia de B a D, entre la distancia de B a A, ustedes pudieran haber escrito la distancia de A a B. Y fíjense cómo aquí ya se equivocaron en el orden. O sea, en lugar de utilizar izquierda a derecha, utilizaron derecha a izquierda. Y con esto ya, todo fue diferente. Y eso me lleva a imprecisiones. Por eso los buenos hábitos, háganse buenos hábitos siempre de izquierda a derecha, para que en el momento que estén realizando los ejercicios no les entre la duda si eran diferentes o eran iguales, ¿no? Háganse hábitos y poco a poco esto va a salir rápido, ¿no? Pero si no se hacen hábitos, si no se hacen responsables, pues pudiera ahí haber algunas situaciones. ¿Cuántos pasos utilicé? Un paso para la proporción, borré todo. Un paso para la proporción, un paso para sustituir abscisas y ordenadas, otro paso para sustituir valores numéricos, otro paso para aplicar todos esos conceptos, otro paso para aplicar todos esos conceptos y otro paso para los otros conceptos. Entonces fueron, si no mal tengo, fueron 6 pasos, pero aplicando un montón de conceptos. Así que por favor, apréndanse bien los conceptos que ya se dieron cuenta que se van a ir repitiendo. Bueno, pues vamos a pasar a otro ejercicio, donde el otro ejercicio no es que sea más... Profesor.
Yo tengo una duda en la gráfica. Para sacar esos puntos, bueno, sí, iban a decir, bueno, los puntos se hacen en base a las medidas, por ejemplo, de cómo llegar a 3, 9, así. Es que no entendí esa parte de cómo establecer los puntos. Voy. Sí, es cierto, me faltó eso. Aquí me queda que la abscisa de la D es menos 4 séptimos. Y también tuve que la ordenada de la D es menos 2 séptimos. Y también por acá la abscisa de la F es menos 6 séptimos. Menos 6 séptimos. Y la ordenada es 24 séptimos. Acuérdense que esos puntos, perdón, esas elementos de los puntos, abscisa y la ordenada, eso lo tenemos que llevar al esquema para ver si estamos teniendo un correcto cálculo. Menos 24 es como aproximadamente menos, son 7, 14, 21, 24, es como menos 4, ¿verdad? Entonces el punto D debe de estar como en menos 4. Si se dan cuenta, aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y fíjense cómo el punto D efectivamente sí está como por menos 4. Conclusión, este punto D sí está bien calculado en la abscisa. Luego me voy a la ordenada, que es menos 2 séptimos. Menos 2 séptimos es menos de 1. Y si se dan cuenta, como yo hice mal mis divisiones, pues sí se pudiera decir que está bien, porque está un poquito abajo, o sea, casi en 1. Pero recuerden que por aquí cometí una mala escala, ¿no? Por lo tanto, podemos decir de revisarlo en la gráfica que sí coincide y puedo concluir que sí está bien el punto, sí está bien la abscisa y sí está bien la ordenada. Ahora bien, con respecto al punto F, me está diciendo que la abscisa es menos 6 séptimos. Menos 6 séptimos es como menos 1. Menos 1 es por aquí. Y si se dan cuenta, pues sí podríamos decir que aquí está el F, porque aquí cometí una gran imprecisión dejando este espacio muy grande. Entonces podríamos decir que sí está bien la abscisa. Y el 24 séptimos, pues ya habíamos dicho que es como 7, 14, 28. Es como 3 punto y cachito positivo. Por lo tanto, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. Por la mala precisión, pues podríamos decir que sí está bien el punto F. Y por lo tanto, puedo concluir que el resultado que yo calculé tanto en la abscisa como en la ordenada, podríamos decir que es el adecuado. Y tanto el punto F y el punto D, pues están bien calculados. Entonces, esto para verificarlo, siempre llévenlo en el esquema, para que se den cuenta que está bien, ¿no? Si me hubiera dado un punto por aquí, pues obviamente me equivoqué, ¿no? Si me hubiera dado un punto por acá, pues también. Pero como más o menos están sobre el segmento, quiere decir que está bien los cálculos. ¿Sale bien? Sí, y otra duda, profesor. Dime. Para realizar la comprobación nada más tenemos que sustituir el resultado para, por ejemplo, la abscisa de la D y todo esto. Ajá, sí. Dependiendo del punto que quieras, ¿no? Acuérdate que la pregunta era calcula todos los puntos, pero les dije no los voy a calcular todos porque todos es lo mismo. Entonces si quisieras calcular todos los puntos, pues obviamente te hace falta por aquí calcular el del punto C, que ni lo escribimos, y calcular lo del punto E, que tampoco lo escribimos, y también para G. Entonces ahí nos faltó más, ¿no? Lo cual pues no es importante, porque para fines didácticos con 2 o 3 que te explique y darte cuenta que es lo mismo, pues todo lo demás es idéntico. ¿Sale bien? Y obviamente no como tú dices, es para la abscisa, ay perdón, se borró, es para la abscisa, del punto D y también es para la ordenada del punto D. Lo mismo para F, abscisa y ordenada, lo mismo para el punto H, abscisa y ordenada, trabajándolos de manera independiente. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, bueno, si no hay más dudas, voy a compartirles otro lienzo y pregunten, o sea, no se queden con ninguna duda. Recuerden que lo importante es la comunicación y mientras esté ningún problema. Entonces, ahora No, profe, Dime. Dime. No me quiso decir. Calcula el punto que está a 6 veces más alejado de A que de B, con A en menos 3, menos 7 y B de coordenadas 10,1. Bueno, entonces fíjense cómo aquí les estoy cambiando un poco
pero lo importante es que entiendan el lenguaje español. Si por ahí tienen una duda, simplemente abran el micrófono de su compañera. Ya no supe qué le pasó, pudo haber sido alguna falla técnica, pero ya saben que en el momento que sea, pues lo hacen. Sabemos que hay que hacer el esquema, por lo tanto aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Si se dan cuenta, no es tan importante que lo haga exacto. Yo no tengo cuadritos. En el caso de ustedes, no se tarden como que media hora haciendo el esquema, porque en realidad el esquema sí es importante, pero no tanto. Y luego me voy con 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1. Obviamente también aquí viene involucrado que no le pongan tanta información, perdón, no le escriban tanta información a la gráfica. O sea, no le pongan aquí el menos 3, el menos 2, el menos 1, porque en la secundaria sí le hacíamos, ¿no? Pero ya eso ya pasó, gracias a Dios. Ya están en otro nivel. Y ahora me están diciendo varias cosas adicionales. Esas cosas adicionales las debo de entender con el lenguaje. Si me están diciendo que está 6 veces más alejado de A que de B, entonces, por lo que me están diciendo aquí, está más lejos de A. Y si está más lejos de A, pues yo, primeramente, ¿no? A ver, aquí está mi segmento. Si yo pongo un punto aquí y yo digo que ese es el punto, vamos a decir que este punto es P. Si yo digo que el punto está aquí, pues ya cometí una pequeña imprecisión, porque si se dieron cuenta, toda la explicación partió de un segmento que está dividido en partes iguales. Por lo tanto, todos estos puntos son colineales. Al siguiente, fuera del segmento o de la prolongación del segmento, porque entonces ya la teoría que les expliqué no funciona y tendría que aplicar otra teoría. Por lo tanto, con la teoría que yo les enseñé, tiene que estar sobre el segmento o en la prolongación del segmento, porque todos estos puntos son colineales y saben que colineal quiere decir que están sobre la misma recta. Saben que la recta es una sucesión de puntos con la misma dirección, saben que dirección es la línea y saben que sentido es hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, el punto P tiene que estar en algún lugar. Pero si ustedes piensan, pudiera estar en 3 posiciones diferentes. O sea, pudiera estar por acá a la derecha, pudiera estar a la izquierda. Fíjense cómo nunca dije en medio, yo dije entre los dos. Por lo tanto, si piensan en un punto que esté por acá, se van a dar cuenta que el punto A está más cerca de A. Y eso no concuerda con lo que me están diciendo. Si yo asigno un punto que esté por aquí, pues se van a dar cuenta que está cerca de A y lejos. Por lo tanto, tampoco por ahí puede ser mi interpretación del lenguaje español, porque aquí estoy interpretando de acuerdo a lo que yo sé. Sin embargo, si yo coloco un punto por acá, pues entonces sí me doy cuenta que está mucho más lejos de A que de B. Y ahí entonces es cuando sí tiene sentido la consideración que yo estoy haciendo en el enunciado. En otras palabras, el mismo enunciado, el lenguaje español, no estamos hablando aquí de matemáticas, estoy hablando de el lenguaje español, me da una referencia de posición y esa referencia de posición la puedo plasmar en mi esquema y plasmándomela en mi esquema, entonces como conclusión del lenguaje español, por aquí debe de estar el punto P. ¿Cuántas veces? Pues acabo de decir 6 veces. Y si son 6 veces, entonces yo tengo que decir que de izquierda a derecha, el primero que aparece es el punto A, luego aparece el punto B y luego aparece el punto P. Por lo tanto, tengo que declarar que la distancia del punto A al punto B con respecto al total, que es la distancia del punto A al punto P, es este total. Ya me di cuenta y no hay tanto que pensarle. Pero entonces me faltaría cuántas veces son aquí. Y si ya estoy diciendo que es 6 veces más alejada que A que de B, eso quiere decir que de B es como que mi referencia. Por lo tanto, aquí hay un pedacito con respecto a estos 6 pedacitos. Eso me lleva a la conclusión
que por la resta que me enseñaron a hacer en el kinder y en la primaria, eso implica que esto es un 5 sobre 6. Aquí son 5 pedacitos, aquí es un pedacito y aquí son 6 pedacitos. ¿Cómo lo sé? Porque dice que está 6 veces más alejado de A, lenguaje español. Aquí están las 6 veces. ¿Qué de B? ¿Qué de B? Que nada más está alejado una vez, un pedacito. De ahí viene el planteamiento de la proporción, pero no viene porque sé mucha geometría analítica, sino que aquí viene la proporción que yo planteo de acuerdo a lo que estoy observando. Eso me lo dicen mis ojitos de la cara y me lo están diciendo toda la experiencia que tengo desde que estoy en el kinder. ¿Alguna duda respecto a esa proporción? Yo con el número 5, profe, ahí ya me confundí. Acuérdate que si yo te digo, yo te estoy diciendo ahorita, yo tengo 6 veces el dinero que tú tienes. Si yo tengo 6 veces el dinero que tú tienes, quiere decir que el dinero que tú tienes, no me importa cuánto sea, pero me está diciendo un dinero. Por ejemplo, tu dinero posiblemente sean 50 pesos, pero ese es un dinero. Tengo 6 veces lo que tú tienes. Y eso implicaría que si tú tienes 50 pesos, pues yo estaría hablando de 300. Pero entonces ahí viene la situación, que si yo tengo 300 pesos, la diferencia entre los dos es 250. Tú tienes un pedacito y yo tengo 5 pedacitos de más. Tú tienes un pedacito y yo tengo 5 pedacitos de más para que en total sean las 6 veces. Ese 5 proviene de una interpretación. No es que yo tenga 250 pesos, sino quiere decir que la diferencia entre las dos cantidades de dinero son 250. Y de allá viene una interpretación. Porque ese 5, como tú me dijiste, pues como que no existe el 5, ¿no? Pero proviene de la diferencia de las cantidades. Si yo tengo 6 veces lo que tú tienes, la diferencia entre estas dos cantidades es un 5. ¿Sale bien? Sí, más o menos. Ok. Bueno, acuérdense que mucho... esto va a ser un poco cruel, pero es la realidad. Muchos de nosotros nos cuesta un montón de trabajo comunicarnos, pero eso es por lo que nos enseñan en la casa. Y si en la casa siempre me dijeron, tú cállate y no opinas porque tu opinión no sirve y porque lo importante es lo que digan los adultos, eso es un gran sesgo que la familia causa cuando se van ahí en las fiestas. A mí cómo me caen mal las fiestas de los niños, porque en la fiesta de los niños todos los adultos están tomando y todos los niños están jugando, cuando no debe de ser así. Todos los papás deberían de estar conviviendo con sus hijos, porque por eso es la fiesta de niños. Y peor tantito, es una fiesta de niños y ponen pura música de borrachos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Es convivir con los niños. Por eso, ¿no? Ya les había dicho que la adolescencia es falta de ciencia, y esa falta de ciencia es principalmente creada por la familia, porque la familia luego no me deja expresar. Por eso a veces me cuesta trabajo comprender algunos conceptos, ¿no? Para aclarar una vez más lo que me dijo su compañero, bueno, la duda que expresó su compañero, esas 6 veces, hagan de cuenta que aquí son 6 metros. Y entonces debo de haber, como me están diciendo 6 veces más que el otro, eso quiere decir que el otro, que es la distancia B, eso es 1 metro. 6 metros es 6 veces 1 metro. Por lo tanto, lo que hay aquí en medio, pues si estoy tomando la misma referencia, pues obviamente aquí tiene que ser 5. De ahí es donde viene. Pero son dos cosas diferentes. Esto es la diferencia entre las dos cantidades y esto es la relación de una con respecto a la otra. Son dos palabras que significan cosas diferentes. No estoy diciendo con lo mismo, con la misma palabra lo mismo. Es el problema del lenguaje inglés, ¿no? Para inglés, love es todo. Y aquí nosotros tenemos amor, cariño, deseo, pasión, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el lenguaje español es mucho más hermoso que el lenguaje inglés. El lenguaje inglés es bien fácil de aprender. Hasta un niño de 5 años lo puede aprender si todos los días le ponen caricaturas en inglés. Pero el lenguaje español es muy complicado. Así que nada más vayan teniendo referencias, ¿no? Y pregunten, o sea, pregunten. Y poco a poco les van a ir dando las connotaciones respectivas, ¿no? Bueno, ahora bien, fíjense chiquillos. A pesar de lo que les acabo de explicar, sí existe la posibilidad que el punto P esté entre los dos. Pero si se dan cuenta, el punto P no puede estar ahí, porque entonces estaría más cerca de B que... sí, exacto. El punto P
sí puede estar por aquí, porque el punto P que está por aquí está más alejado de A que de B. Ahí sí está más alejado. Pero si yo estoy diciendo que está 6 veces más alejado de A con respecto a B, entonces, ¿alguien me podría decir cómo declaro la proporción? Diecisiete. 17, dime 17. DAB menos DAB igual a 4/6. No, no es así. ¿Alguien más? ¿Sería negativo? Otra vez, dime primero qué número de lista eres. 24. 24. Ok, negativo, no, ni al caso. ¿Alguien más? 21. A ver, deja el intento. Dime 21. La D, ¿cómo se pronuncia, profesor? Distancia. Bueno, la distancia de A de AP sobre la distancia de AB es igual a el denominador, si no mal recuerdo, son las 6, porque si ya la tenemos. Y lo único que quedaría por arriba serían... Es. Pues 4, creo, ¿no? Ok, no. O 3. No, no es eso. Te pongo el punto porque... 37. ¿37 me dijiste? 14. Sí. 37, dime. En el numerador quedaría igual 5, ¿no? No, no quedaría. ¿Es 10. 10? Sí, me quedaría 7. ¿Cuánto, perdón? 7. No, tampoco. Y no es quedaría, es queda. 37. Quedan 5. Queda 5, no, tampoco. 30. ¿Y qué me dijiste? 30. Me queda uno. No, tampoco. 14. 14, dime. Profe. 6 séptimos. Ok, muy bien, 14 queda 6 séptimos. Ahí voy, con el que me dijo profe, ahí voy. Fíjense bien, ¿eh? De lo que les acabo de decir, les dije, el punto P está más lejos de A. ¿Cuántas veces? 6 veces. Con respecto a B, ¿cuántas veces? Una vez. En total, desde la A hasta la B, ahora son 7. Por eso este pedacito pequeño, que es de la A a la P, es un 6. Y este pedacito más grande, desde la A hasta la B, porque ya estamos manejando otra referencia, es 7. Y por lo tanto, entonces, lo que escribo aquí es un 6 sobre 7. Y si se dan cuenta, ya cambia todo, porque ya como que quién sabe dónde surgió el 7, ¿no? Antes teníamos dudas de dónde surgía el 5, pero ahora tengo dudas de dónde surge el 7. Y la situación es por la posición. Hace rato al 6 le quitaba una, y ahorita al 6 le estoy aumentando una debido a la posición. Como está entre, de este lado hacia el lado izquierdo son 6 pedazos, pero hacia el lado derecho es un pedazo. Y hace rato, por la posición del punto P, donde el punto P estaba afuera, entonces implicaba que del punto A al punto P son 6, pero del punto A al punto B eran 5. Pero eso es por la posición. Y eso, insisto, no se los dice el lenguaje matemático. Eso es una interpretación de ubicación con respecto a cantidades y a distancias. ¿Quién me dijo, profe? Yo, Dime. profe, era para participar, pero no estaba. Ok, va. No, le había dicho que si era 30, pero no. Ok, va que va. Bueno, entonces, Pues, una vez que ya tengo la proporción, lo que sigue, ya saben, es sustituir en la abscisa y sustituir en la ordenada. Obviamente también por aquí debo de sustituir en la abscisa y sustituir en la ordenada. Eso quiere decir que nada más lo voy a hacer para la abscisa, para la ordenada, y para las otras las hacen ustedes. Si sustituyo para la abscisa, aquí me queda una XA menos una XB dividida entre una XA menos una XP igual con 5 sextos. Eso fue para la abscisa. Obviamente me falta para la ordenada, me falta para la otra abscisa y me falta para la otra ordenada. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a hacer otra vez la sustitución. Sabemos que esta sustitución es numérica. Por lo tanto, la abscisa de la A es un menos 3. La abscisa de la B
la abscisa de la B. ¿Dónde está la abscisa de la B? La abscisa de la B es un 10 dividido entre una abscisa de la A, que es un menos 3, menos una abscisa de la P. Y esto me va a dar por resultado 5/6. Obviamente me falta sustituir aquí, aquí y acá, ¿no? Me hacen falta 3 sustituciones. Después de eso, resulta que voy a hacer lo mismo que hace rato. ¿Qué fue lo mismo? Pues primeramente jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que esta operación sí se puede hacer, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, y resulta que ahí voy a aplicar la ley de la suma. Y la ley de la suma aquí me va a generar un menos 13. Posteriormente, aquí no puedo hacer operaciones, pero lo que sí puedo hacer es la operación inversa. Y la operación inversa entonces implica que esa operación inversa me va a generar propiedad distributiva. Distributiva es distribuir la multiplicación de este 5 por el primer elemento y por el segundo elemento. Y aparte, este menos 13, también por operación inversa, este 6 puede multiplicar a este menos 13. Obviamente, en ambos casos, voy a utilizar la ley de los que eso implica que dijimos que este es menos 13. Y un menos 13 por 6, de memoria 6 por 3, 18, llevo una. Aquí me da un menos 78. Insisto, eso es mentalmente, solamente se lo estoy escribiendo para que sepan que sí lo pueden hacer. Luego, igual, este 5 multiplica al primer elemento y al segundo elemento, y por ley de los signos, me queda un menos 15 menos un 5, abscisa de la P. Obviamente, me falta aquí la otra abscisa, perdón, la ordenada, la otra abscisa y la otra ordenada, que eso lo van a hacer ustedes. Y de ahí, el paso que sigue es que estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, me doy cuenta que este y este sí son términos semejantes, pero para poder hacer término semejante, aquí debo de hacer la operación inversa, y en esa operación inversa me doy cuenta que quedan los signos diferentes. Entonces, para poder hacer la suma de términos semejantes, necesito primero realizar la operación inversa. Por lo tanto, aquí me queda un más 15 al ser diferentes signos. Eso quiere decir que voy a estar aplicando la ley de la resta, porque son diferentes signos. Y entonces me va a quedar un resultado negativo, donde a ese 78 le voy a restar un 15 porque son signos diferentes. Y de ahí me queda un 63, y eso es igual a menos 5 abscisa de la P. Y obviamente aquí les hace falta hacer la otra abscisa y la otra ordenada. Dime. ¿No? Ok, cierren el micrófono entonces porque alguien lo prendió. Y entonces me doy cuenta que aquí hay una multiplicación. Como hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Y si hay una división, los signos me quedan iguales. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer primeramente es una operación inversa. Una vez que hice la operación que los signos son iguales, por lo tanto, al estarse dividiendo, necesito aplicar la ley de los signos. Y como no se puede dividir, simplemente me va a quedar el 63 quinceavos. Pero si ustedes se dan cuenta, la XP me queda en el miembro derecho. Yo no la quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, voy a utilizar la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me permite que si yo tengo 3 igual a X, yo puedo escribir X igual a 3. Como son iguales, no importa en qué posición lo escriba. Y entonces, puedo escribir que la abscisa de la P es un 63 quintos. Y con eso ya obtuve la primera abscisa. Obviamente me falta la ordenada, me falta la abscisa y me falta la ordenada. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Va que va. ¿Dónde está 63 quintos? 63 quintos. Vamos a ver si está el 12. Y si se dan cuenta, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5, aquí hay 6, aquí hay 7, aquí hay 8, aquí hay 9, aquí hay 10, aquí hay 11 y aquí hay 12. Quiere decir, con lo que yo estaba presuponiendo, conclusión, este está bien. ¿Qué me hace falta? Me falta este, me falta este y me falta este. ¿Alguna pregunta? ¿Y los otros que faltan de dónde se sacan, profesor? Con lo mismo, con el mismo procedimiento. Lo que tienes que hacer, declara tus ordenadas, sustituye, aplica todos los conceptos y llegas al resultado. O sea, es el mismo procedimiento. ¿Sale bien? Ajá, es
que a lo que yo me refería es que si tenemos que hacerle como en el ejercicio anterior, que teníamos que poner literales nuestros. Bueno, literales. Ah, no, lo mismo, es lo mismo que hiciste acá. O sea, acuérdate que para las ordenadas aquí se escriben con yes, ¿no? Y que aquí tienes que escribir con X y aquí con yes. Pero eso es lo mismo que hicimos hace rato. ¿Sale bien? Lo que cambió ahora fueron los conceptos. Sí, maestro, ya. Va que va. Bueno, si no tienen dudas, ¿qué clase tienen ahorita? Inglés. Inglés. Va. Inglés me imagino que utiliza las 2 horas, ¿verdad? ¿O no utiliza las 2 horas? Sí. Ok, va que va. Bueno, fíjense bien, ¿eh? Terminando inglés, en ese momento se ponen a resolver este y este. ¿Sale bien? Entonces, a partir que termine la clase de inglés, no lo hagan antes, por favor, pongan atención en inglés. A partir que termine la clase de inglés, entonces van a resolver estos 3. Por favor, por WhatsApp o por correo me van a enviar solamente los resultados. O sea, me van a decir la YP tiene este valor, la otra XP tiene este valor y la otra YP tiene este valor. Solamente quiero los resultados. ¿Sale bien? Pero cuando acabe inglés, si alguien me lo manda antes de que acabe inglés, no se los voy a tomar en cuenta porque están haciendo trampa. Es cuando acabe inglés. Me voy a dar cuenta porque todo el mundo me lo va a empezar a mandar. Entonces, las 5 primeras personas que los bien, les voy a asignar 3 participaciones. Las segundas 5 personas les voy a asignar 2 participaciones y las últimas 5 personas les voy a asignar 1 participación. Pero hasta que acabe inglés, no interrumpan la clase de inglés, por favor. Porque si veo que me contesta alguien a las 11:05 y la siguiente persona me contesta hasta las 13:10, entiendo que este me hizo trampa y que lo hizo antes. Entonces, hasta que se acabe inglés, hasta entonces me mandan las respuestas y todo lo que tengan. Ya sé que me lo envían por correo o por WhatsApp. Yo reviso con los tiempos que están marcados ahí quién llegó primero y quién llegó después. ¿Sale bien? ¿Alguna duda en lo que van a hacer? Ok. Solamente la respuesta. Profe, yo sí. Dime. El viernes creo le mandé un mensaje por WhatsApp para